Teresa. Buenos días, República Dominicana, bienvenidos nuevamente a Buenos Días RD. Hoy es lunes 4 de marzo. Señores, bienvenidos. ¿Cómo le fue de fin de semana? Bueno. Usted está como medio mocoso y yo también, pero usted como que me quiere pegar alergia. Una ligera gripe mezclada con sinusitis, pues afectan a nuestro cuerpo. Cuando los años van pasando, todo ese tipo de cosas es propenso, ¿verdad, señora Costa? De todo, hace un poco más. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, María. Buenos días, Ángela Costa. Buenos días a los muchachos, a los técnicos, a los camarógrafos, el señor coordinador, como siempre, en su trabajo, muy activo. Tú sabes. Buenos días, señores. Muchos temas interesantes que tocar con ustedes en el día de hoy. Que ahora que veo ahí que Ángel tiene lo de Johnny Ventura. Sí. Que está fue anoche, que hablaba de la salud, pidiendo una cadena de oración por la salud de el cantautor dominicano Anthony Ríos. Todo el mundo sabe que él está padeciendo problemas del corazón. Señores, esta gente son enfermas. Estos programas en vivo, usted sabe, pero... Miren nuestra modelo, incluso a nuestra modelo que nos sirve el café. Por favor. Vamos a ver. Le están sirviendo su café al señor Acosta. ¿De qué manera nuestra modelo, el modelo le sirve el café al señor Acosta? Y no hay vicio, ¿verdad? Y no hay vicio. Okay. Y ahora la taza es mucho más grande. Sí, bueno, señores. Este programa es en vivo. Parece que la situación de salud de Anthony se ha complicado. Hace poco, Ángel, él tenía... Son varias yo pasaba en los últimos meses. Por el Club Arroyo Hondo y veía para los enamorados un cartel que estaba anunciando que Anthony Ríos iba a cantar ese día en el Club Arroyo Hondo. Hubo que suspenderla porque se complicó. Fue internado porque el cuerpo se le llenó de líquido. Hace varios meses le fue colocado un marcapaso. Y este fin de semana fue llevado por su hermana y por su hija. Objeto de una operación de corazón abierto. Sí, le colocaron un marcapaso y después de eso se llenó de líquido, por eso no pudo hacer esa presentación que le dije. El cardiólogo de Anthony Ríos es el cardiólogo de mis hijos, de mi familia, el doctor Maldonado. Yo me comuniqué con él esta mañana, fue intervenido, cada vez que es intervenido es ahí donde elabora el doctor Maldonado, quien también es... un alto oficial de la policía, pues en la clínica, en el centro médico de Torrino. Pero me llamó la atención que el doctor Maldonado me dice que desde el fin de semana no sabe nada de la salud de Anthony Ríos porque su hermana y su hija lo llevaron a Secanot. Parece que es en Secanot donde está, y ahí es donde parece se encuentra un poco complicado de salud, y por eso Johnny Ventura llamaba a una cadena de oración. Pero aquí parece que la motivación que en otras ocasiones no se había dado, que movió a Johnny, es que la situación es muy delicada. Muy delicada, sí, muy delicada. Es lamentable que Anthony Ríos esté pasando por esa situación. Todos en algún momento pasamos por un momento de mal de salud, pero es complicada su situación porque tiene que ver con el corazón. Desde aquí deseamos que se recupere pronto y que vuelva a los escenarios a cantar, que es lo que mejor sabe hacer. Mira, Anthony Ríos lleva unos años luchando con el tema de la hipertensión y la obesidad. Y el tema de la obesidad. Para nadie es un secreto que es una bomba de tiempo la obesidad sumada a los problemas cardíacos de un ser humano. Ha bajado mucho, Pedro. Sí, él fue sometido a un... Súmale el tercer elemento de su vida, de su estilo de vida. Su desorden, porque su estilo de vida, el mismo estilo de vida de casi todos los artistas. Y la bebida, que bebía mucho. Mira, poco ejercicio físico. Acuérdate que él sufría también, le daban crisis estomacales. Así es, por el tema de la bebida, me imagino que alguna úlcera debe de tener. El artista trabaja de noche y duerme de día. Y se acuesta muy tarde, y las guachernas y las rumbas. Las mujeres. Anthony Ríos, pues, con tantos años ya en el mundo de la música, entendía y tenía una filosofía que de algo ha de morirse el ser humano. Tú conversas, porque todavía Anthony no se ha muerto, y esperemos en Dios que no ocurra así. Pero
la salud, el cuerpo humano te va acumulando las falencias, te va acumulando la irresponsabilidad con el cual tú manejas tu cuerpo. Llega un momento que se te convierte en una bomba de tiempo y explota. Exacto. Bueno, ahora Por mismo algún momento Anthony, explota. exacto, Por algún lugar. Anthony Ríos, su salud ha explosionado. Lo que hay que sumarse a esta cadena de oración para pedirle a Dios que él pueda volver a estar en salud y volver a regalarme esas canciones tan bellas que él siempre durante más de 40 años ha deleitado al pueblo dominicano. Quiero que me permitan un momentito. Antes de tú ir a cambiar de tema, ya que estamos hablando de enfermedades, de salud y eso, me llama mucho la atención que el ser humano, aunque no se trata del plano local, pero sucedieron dos acontecimientos durante el fin de semana que me llama mucho la atención, que los odios lleguen hasta la muerte, que no haya sensibilidad de una persona porque usted se alegra de que un familiar de alguien que supuestamente cometió algún delito, pues usted se alegre de lo que le pasa. ¿Estamos hablando del pleito de...? No. Estamos hablando... Ese fue el show de las redes el fin de semana. Yo estoy hablando del presidente Lula da Silva, que el pasado viernes perdió a su nieto. Él tenía 6 nietos. Este niño de 7 años sufrió meningitis. A cualquier persona, cualquier niño puede captar esta bacteria y lamentablemente pues Lula perdió a este nieto y casi un año después de ser encarcelado, pues por primera vez pudo salir. Lula fue encarcelado en abril del 2018 y por primera vez pudo salir y miren a qué, lo dejaron salir para acudir al sepelio de su nieto y allí me llamó tanto la atención, me puse bastante triste con las palabras de Lula, más por lo que había dicho del niño, que el niño sufría bullying en la escuela porque le decían que su abuelo era un ladrón y él decía que él demostrará su inocencia para llevarle este diploma al cielo al niño para que se sienta nuevamente orgulloso de su abuelo. Son palabras mayores que le llegan a uno al corazón y lo que me sorprendió bastante también es que en las redes sociales tanta gente con tanta maldad le escribieran cosas tan feas a Lula da Silva en ese sentido, cuando está pasando por un momento trágico en su familia. Señores, una cosa no tiene que ver con la otra, no podemos perder la sensibilidad y el trato de humanidad, el trato humano. Lo mismo pasó con el presidente Macri, el presidente de Argentina, cuyo padre de 88 años falleció también el pasado sábado, y las cosas que le dijeron a ese señor, eso no tiene madre. Entonces me sorprende bastante, aunque de lo humano no debe uno sorprenderse en nada, pero una cosa no debemos ligarla con la otra, repito, no debemos perder los sentimientos y la sensibilidad del dolor humano. Don Ángel Acosta. No, adelante, doctor. Mira, yo muy brevemente, en esta primera parte, yo quiero referirme al tema del carnaval dominicano. No relaja. Al desfile del carnaval dominicano. No haga eso, Pedro. Si el Ministerio de Cultura, que se gasta muchísimo dinero de lo que recibe del presupuesto en boatos, en bohemias y en muchísimas cosas sin importancia, digo, esto es lo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo. No sé con el ministro Selman cómo anda la cosa, pero al parecer las cosas no andan bien por ese ministerio, porque una de las principales características que tuvo el desfile de carnaval de la República Dominicana, que se vendió con mucho bombo y mucho platillo, fue el descolorizamiento de este. La falta no había de las comparsas, las carrozas no vinieron, las cuevas no participaron, nadie vino al carnaval más que las instituciones militares por obligación. Eso debieron suspenderlo. Porque el Ministerio de Cultura redujo las dietas, redujo los viáticos y redujo el monto de las premiaciones. O sea, el atractivo que le daba a los jóvenes de los pueblos que preparan sus trajes, que les cuesta muchísimo dinero a ellos, que más que la emoción de participar en esto, pero también hay un metálico que viene hacia acá, pero también hay una dieta para que yo por lo menos, si gasté 10, recupere 5,
se murió. Se murió porque la mató el Ministerio de Cultura. La mató, mataron el carnaval, mataron la alegría de esas festividades con las que cierra el mes de la patria. Y yo me pregunto, ¿pero por qué había necesidad de gastar mucho dinero haciendo tarimas, dándosela a contratistas amigos, y entonces no había dinero para las comparsas, que son lo que le dan la vida al carnaval dominicano y a cualquier carnaval del mundo? El carnaval de Río de Janeiro es carnaval y tiene la dimensión internacional que tiene y el atractivo para que tú compres un ticket de avión y te vayas a gastar muchísimo dinero a Río, porque tiene colorido, porque tiene emoción. Entonces, el Ministerio de Cultura mató el colorido, mató la emoción y mató el carnaval. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque yo me he cansado de decir que para qué hicimos un Ministerio de Cultura. Cuando la cultura era manejada a través de una dirección general que dependía del Ministerio de Educación, las cosas funcionaban mejor, había menos burocracia, los grupos artísticos tenían mayor participación y mayor contacto con el pueblo. Y yo se lo digo porque yo viví eso, porque yo era parte de ese movimiento cultural. Lejos de los actores, los cantantes, los bailarines, los folcloristas, tener una participación y una importancia mayor con la creación de este ministerio, ha sido todo lo contrario. Se sienten malogrados, se sienten excluidos, porque la burocracia que impera en ese Ministerio de Cultura hace que los recursos se vayan en esas lisonjas, en esas guachernas, en ese pago de viáticos y pasaje en primera clase para los ministros y viceministros. Entonces, actividades como esta, miren la Feria del Libro, un desastre total. Cada año está más feria y menos libros. Fracaso tras fracaso. Más feria para vender chimichurri, para vender pastelitos, para vender quipes, crucigrama y porquerías, y menos participación educativa y cultural y educativa. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué sirve el ministerio? Para decir que tenemos un Ministerio de Cultura. No, eso no sirve para nada. Y tiene recursos. Ese no es como el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud, que apenas pueden dar becas. No, el Ministerio de Cultura recibe dinero. Y con el dinero que entra, la cultura de nosotros es tan pequeña que da y sobra. Pero se lo están gastando todos en la parte burocrática. Para el director general de Bellas Artes, sacar un cheque para cambiar 2 lámparas en Bellas Artes dura 7 meses esperando la erogación de esos fondos. Le quitaron la autonomía. Entonces eso era lo que querían. Para eso fue que hicimos un ministerio, para que el carnaval se nos caiga a pedazos, para que hoy los periódicos, en vez de resaltar la organización, la belleza, el colorido, hoy estén diciendo que se opacó porque el Ministerio de Cultura redujo los gastos del carnaval. Pero eso no puede ser, porque cada día las cosas están más caras. Entonces yo le voy a hacer un llamado a las autoridades, el ministro Selman, que yo digo, bueno, como él no es de la cultura, no es artista, es político, es gerente, las cosas van a cambiar. Parece que no va a cambiar nada, parece que se va a ir deteriorando. O nos ponemos en esto, o cerramos el Ministerio de Cultura y volvemos a hacer una dirección general o un instituto de cultura. Que funcione. Que funcione. Porque eso no está funcionando, lamentablemente. Tú sabes, Pedro, que esto además desincentiva a estos jóvenes que se pasan un año entero preparando esos disfraces, y ellos, pues, bueno, si no hay incentivo para nosotros dedicarnos a esto, pues dejamos esto y nos metemos al narcotráfico, que deja más. Hay trajes de esos, Ángel, que cuestan 100, 200 mil pesos. Claro. Ángel. Yo soy testigo. Tú lo sabes, porque claro, tú has estado involucrado en cosas. Esa, ¿cómo se llama? Esa comparsas de los Jardines de Santiago. Yo la conozco como la palma de mi mano porque a varios metros. ¿Usted no era de ellos? No, nunca he... Como usted está ligado al deporte. Sí, pero he tenido el vínculo porque un compadre que tengo, pues, es de los líderes de esa comparsa ahí. Entonces, he visto cómo esos muchachos, Pedro, termina ahora mismo la campaña. Y en no más de 2 o 3 semanas ellos están un año duro, ¿no? rehaciendo todo el proyecto para lo que tendría que ser el carnaval en lo adelante. Mira, a mí me llama la atención. ¿Usted estaba en Jarabacoa? Sí. ¿Usted vio el accidente de la selección de fútbol de Haití?
No, no es de Haití, Dice, es de Haití. es de Dice Jarabacoa. que era de- No cambie el tema Ok. para que él termine con lo de la cultura. Pero está vinculado ahí, Pedro, no hay problema. Pero en el caso de ese carnaval, yo noto, en el caso de los carnavales, aquí no se le da importancia a la cultura, Pedro. Y yo aprendí al lado No, de para Manuel, nada. al lado de Manuel, Para ni al nada. deporte. Ustedes saben que el tema deporte y cultura se constitucionaliza, igual que el tema Policía Nacional, Sí. ahora en el 2010. Uno de los grandes legados de Leonel Fernández es esa constitución, que yo espero que la cuide, pero no en el tema reeleccionista, sino en otros aspectos. En los otros Sí, claro, tiene En que, este que le den para adelante. tiene que, sí, claro, en este tiene que Qué cuidar. belleza. En el caso de la cultura, Pedro, yo insistía, óyeme esto, y aquí hay un alcalde que conoce y sabe de qué voy a hablar, porque los municipios del Gran Santo Domingo hoy están tomando identidad a través de la cultura. Así es. O sea, antes eran parte de un contó Todo incluido. del Gran Santo Domingo, esa era la identidad, pero hoy tú ves a un Santo Domingo Este tomando identidad propia. Tú vas a los Alcarrizos, y aquí está Junior Santos, tomando identidad propia. Santo Domingo Norte también. Santo Domingo Norte, Ah, sí. procurando, René sí, se que ha disfraza. avanzado bastante. René se disfraza. No. Él nació disfrazado. Lo Entonces, hace ahí en la Jacobo. entonces, en ese ejercicio El diablo cojuelo. de definición cultural, nadie le da importancia porque como que no es tangible. Yo pregunté, oye lo que voy a decir, Pedro, oye lo que voy a decir. ¿Por qué en la Constitución tenemos que involucrar la cultura en el título derechos culturales y económicos? Económicos y culturales. Porque vamos a meter derechos económicos, ¿no? ¿Por qué tenemos que...? No, hay un elemento. En la cultura hay un elemento económico vinculado históricamente. Desde la persona que compra un cuadro Así es. para ponerlo en su casa y que lo que es ese cuadro es una alcancía, Así es. es un recurso económico que tú lo guindas ahí. Y en algún momento te saca de un problema. Exactamente, ya entendiste. Es una alcancía que tú tienes en la casa. Sí. Entonces, Es como comprar una pieza de oro. igual las piezas de oro o igual la cultura en términos generales. Sí. Tú vas a Egipto y ¿en qué está sustentada la historia de ese pueblo? En el tema cultural. Entonces, hay un concepto de economía y cultura. Y yo quería incluir, ¿por qué Y es traigo un esta colación? atractivo turístico Oye, la María, cultura. yo quería incluir, y lo incluí, pero tuve que convencer y vencer criterio de economistas de primer fuste en el país, que incluyeran ahí el tema del deporte. Yo tuve que demostrar por qué el deporte está vinculado a la cultura. Porque no querían incluirlo, porque la cultura y la economía tienen un vínculo. Entonces aquí, si tú fuiste a Santo Domingo Este, viste un carnaval. Y la Si tú cultura fuiste- atrae turistas. Si tú fuiste a Santiago, viste un carnaval. Si tú fuiste a La A Vega, Bonao, viste un carnaval. Bonao también Lo de tiene- Bonao no sí. tenía madre, el Sí. que más avanzado. Sí. Hasta Montecristi hizo su carnaval exitosamente. Y eso es bueno. Entonces no es posible. Dinamiza los pueblos. No es posible. Y Pedro Jiménez, Cristian Jiménez y Consuelo Despradel hicieron bullying conmigo en sol ¿Cómo? de la tarde Pero Cristian cuando tenía una fue uno de los comparsa. representantes del Ministerio de Cultura a hablar de ese carnaval. Y yo le dije, mira, Amigo mío. si ustedes quieren aprender de carnaval, vayan a Santiago. ¿Quiere que te lleve este fin de semana? Ustedes hicieron bullying. Porque ya se sabía, uno conocía Lo que venía. que ahí había problemas en ese Ok, carnaval ya. nacional. ¿En serio? Que para el cierre del carnaval nacional había problemas. Un fracaso. Qué Eso fue un vergüenza. fracaso. Fracaso. Y es una pena, como dice Pedro, Una pena. el Ministerio de Cultura. Que tú tengas un Ministerio de Cultura que le lleguen 100 pesos, presupuesto de cultura 100 pesos, y que tú gastes 70 en personal, compra de papeles, papel de inodoro, lavacar. Pero el personal administrativo. combustible. Oh, Dios Sí, mío. personal. No ni siquiera el personal de pagarle a los O sea, profesores. cámbiamele el nombre al Ministerio A los de Cultura bailarines. y pon Ministerio de Administración de Personal y Exacto. Gastos Varios y Cultura. Ok. De Porque último. si del presupuesto tú estás gastando El 70. el 70% o más en gastos diversos administrativos Que cierren eso. y quizás gastas un 20 o 30 en cultura, entonces cierra eso, Cierra porque eso, eso no no es vale el la Ministerio de Cultura. Simplemente quería decir eso. María, No tiene que ser.
Dice la noticia, unos medios dicen que 4 muertos y 39 heridos, otros dicen que un fallecido. El accidente, el bus que llevaba a estos atletas parece que se accidentó frente a la Virgen ahí subiendo para Jarabacoa. Lamentamos este accidente. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que sucedió anoche. Parece que se fueron, digo yo, se habrán ido por el barranco en el vehículo. ¿Dónde está la Virgen? Sí. Está la Virgen ahí. Lo que pasa es que, ¿por qué no ponen? Sí, pero Ángel, también pueden poner algunos muros. Están ahí. Hay. Solo en ese tramo hay 4. Sí. Okay. Hicieron una para que sí, en el lado de la Virgen sí hay. Y arriba también. Y arriba hay también. Y abajo también. Sí, si tú vas y te fallan los frenos, estráyate contra ese muro. Contra ese muro. Eso está ahí para eso. Ahora, incluso lo hicieron escaloneado para que no sea un golpe seco. ¿Qué es lo que falta? Ahí vi yo volando una vaca. Ah, sí. Un camioncito traía una vaca atrás, un camioncito de gas, se trayó contra el muro y la vaca salió corriendo. Y la vaca salió volando. Y la fueron a buscar allá abajo en el barranco. Entonces, pero la gente no sabe, María, que esos muros son para eso. Sí. No, porque no sé. Porque no hay información en la carretera. Eso hablaba ahorita yo con Junior. Una carretera turística. Señores, vamos a hacer la primera pausa comercial. Retornamos de inmediato mucho más. Buenos días, RD. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD, señores. Guaidó ha dicho que retorna hoy a Venezuela, luego de una gira por varios países suramericanos que lo han apoyado. Estuvo en Brasil, estuvo en Paraguay, estuvo primero en Colombia, donde lo recibieron, estuvo también en Argentina, donde lo recibieron con los honores correspondientes, y hoy ha convocado a manifestaciones en todo el país. Él dice que llega hoy. Este señor Maduro ya había dicho que él tendrá que responder a la justicia venezolana que le prohibió saliera del país. Entonces hay una expectativa en saber qué sucedería con Juan Guaidó, cómo llegaría a Venezuela, si sería apresado o no. ¿Qué usted cree, señora Costa? Bueno, ahí hay un reto interesante. Ya el señor Burton, que es el encargado el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, advirtió al gobierno de que no tocaran a Guaidó a su reingreso a Venezuela. Ahí hay una prueba, no hay razones para que él no entre. Exacto. Lo que sí es posible es que... Pero no querían dejar ni entrar, Ángel, ni siquiera a los venezolanos que cruzaron la frontera para ir al concierto. Pero este es el presidente de la Asamblea y ellos no van a jugar con eso. Ahora, hoy hay un gran reto para Venezuela y desde aquí nuestro respaldo total al pueblo venezolano, y sobre ese aspecto hay que destacar que el gobierno dominicano de manera formal definió el estatus del embajador. Tanto Pedro como yo en Sol de la Tarde habíamos planteado reiteradas veces, y esto coincidiendo con una línea que había planteado el amigo y admirado comunicador Julio Martínez Pozo, de que este señor debió hace rato haber salido del país. Porque el gobierno rompió con el gobierno que él representa, por cuanto no le reconocen la representación. Su gobierno debió mandarlo a buscar. Claro que sí. Pero bien, ya está definido para los que llevan anotaciones. La embajada está acéfala, dijo el vocero del gobierno. No me gustó que el vocero fue por Twitter que hizo esta definición. Es que es un medio de comunicación. Que lo formalicen, que hagan un asunto de Estado con eso. Sí, debe haber una nota. Marchena todo lo da a conocer por ahí, después entonces por los otros medios tradicionales. Bueno, señores, vamos. Junior Santos está en escena. Junior tiene varios temas de qué hablar en esta escena. Así es. Reelección, no reelección de su alcaldía. No tiene competencia. Situación del PRD. No tiene competencia. Vi que se juramentó en el PRD. ¿Camañito? No, el amigo Medrano, Francisco Medrano. Francisco Medrano, próximo alcalde. Él es Camañito. Próximo alcalde. Para nosotros los reporteros, él es Camañito. Próximo alcalde de Pedernales. Yo siempre voy a ser reportera. Es muy digno tu trabajo. Claro, esto se cayó. Señores, Junior Santos, ya volvemos. Ahora hablamos. Camañito todavía es reportero.
Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD, ya lo habíamos anunciado, el señor alcalde del municipio de Los Alcarrizos nos acompaña. Bienvenido, caballero, Gracias. Un placer tenerlo aquí, señor Junior. Gracias, saludo, y la verdad yo me siento entre amigos y amigas. Junior, antes de que entremos a la actividad política, yo quiero compartir con mis compañeros, porque Pedro no comprende la razón lógica de que el camino real de Los Alcarrizos, que tiene que venir a ser su vía principal, ¿el camino real qué se llama? Una vez el proyecto se llama Circunvalación. En el 96 le pusieron nuevo camino. Todavía el camino está cerrado. Todavía el nuevo camino. Ese nuevo camino que debe cruzar la autopista ahora y conectar con la Colombia. Con la circunvalación es lógico, pero cruzar la autopista Duarte hacia la parte este de la ciudad y conectar hacia la Colombia, que yo planteo que es la principal vía para resolver el problema del entaponamiento de la entrada a la ciudad por la autopista Duarte. ¿Cuál es la realidad de ese proyecto? La realidad es que ese fue un proyecto que lo diseñó Magna Compraica en los años 90. Héctor Ten, que es un hombre de bajo perfil. Es el contratista. Que es un hombre de bajo perfil, pero que ha sido un visionario con lo que tiene que ver con el desarrollo vial en la República Dominicana. Inclusive el proyecto Circunvalación de Santo Domingo es un proyecto concebido por ellos. Entonces, ese proyecto conectaría el tramo 1 de la Circunvalación de Santo Domingo con la autopista Duarte, atravesando Los Alcarrizos por cerca de 6 kilómetros. Pero no hace esquina con la Colombia en par. No, lo que pasa es que el proyecto contempla una segunda etapa que atravesaría una parte de la Isabela o Pantoja, cruzaría por Palmarejo y termina llegando a lo que es la Jacobo Magluta. Y se conecta. Pero por detrás, no hace esquina por la Colombia en par. No, se conecta allá en el fondo, en Perantuen. Por donde está la Monumental, por ahí. Correcto, entonces ese sería el proyecto. El desahogo que esto significa para la capital está medido. Sí, es parte de un trazado muy inteligente, muy bien hecho, y que el presidente lo tiene en carpeta. Inclusive hoy, para felicidad nuestra, en Los Alcarrizos está 3 veces repetido en lo que son las obras en ejecución del gobierno y las obras por ejecutar. Estamos hablando de que Está hablando del informe que anunció el presidente que estaría en la prensa. Está ya. Obra Pública presentó hoy, incluso salió en varios medios, lo que es la terminación de la conectividad del kilómetro 22 con Los Alcarrizos, que terminaría frente al Hospital Vinicio Calventi. Estará lo que es la circunvalación interna de Los Alcarrizos, que comunica un nuevo camino, donde estará la estación multimodal, que también está dentro de la lista de obra. ¿Y en qué está el teleférico, Junior? Ahí estará una estación del teleférico. ¿Ya inició? ¿Y en un año y pico eso lo terminan? Bueno, miren, lo más importante es que los proyectos se inician, porque para terminarlo hay que iniciarlo. ¿Y lo iniciaron? Sí. Okay. El primer paso que se ha dado es que esa tierra nosotros como alcaldía la hemos protegido, lo que es la circunvalación interna, y todos los días hay una vigilancia nuestra como alcaldía. Incluso para que no la invadan. Hemos hecho inversiones para mantener el trazado, porque ese es el verdadero desarrollo de Los Alcarrizos. Pero Junior, hace ya meses que se dio el primer palazo para la apertura de lo que será la construcción del teleférico. Hay un blog puesto allí, ya hay movimiento de tierra, se ha hecho algo que uno pueda ir a ver y hacer un trabajo periodístico de eso. Mira qué sucede, en República Dominicana el Estado quedó entrampado con una ley de compra y contratación. Gracias a Dios que el presidente dijo que van a Esa ley de compra y contratación es un obstáculo para el desarrollo de los proyectos. Los estados no funcionan con un clic, funcionan con un procedimiento, con idea, con un sueño, con disposición, con trabajo. Pero ahora hay procedimientos de más. Esos procedimientos te llevan a un punto en el que el Estado medio se estanca. Y lo que nosotros hemos visto con proyectos como este es que todos los días hay que cumplir plazos. Eso le iba a decir, los plazos vencen. Pero hoy ya podemos decir de que todos esos plazos se han ido cumpliendo. Y lo más importante es que hay una apropiación presupuestaria. Estamos hablando de que hay unos 4.000 millones de pesos especializados para ese proyecto. Entonces, hubo una modificación también después del proyecto de la estación multimodal, que es que antes... ¿Se va a excluir la terminal? No, la terminal, y le damos las gracias a Antonio Marte, que en un momento
yo digo que fue malinterpretado para beneficio de los Alcarrizos, se cuestionaba el que los autobuses siguieran por la autopista Duarte. Entonces lo que va a hacer ahora es que en el kilómetro 24 los autobuses van a entrar a la circunvalación. Y por la circunvalación entrarán a la circunvalación interna de los Alcarrizos o Nuevo Gramilla. Tiene sentido ahí, sí. Terminarían en lo que es la estación multimodal, cruzarían por debajo de la autopista Duarte, entonces solamente habría que ampliar la marginal de la autopista Duarte hacia el Cibao. Correcto. Pero eso beneficiaría también porque esa estación multimodal... Y hay el espacio ahí para hacerlo. Claro, hay más de 70.000 metros apropiados. O sea, ahí es que va a estar uno de los puntos, corredores. Ajá. Sí, terminal para el corredor. Ajá, que se va a hacer uno para el sur, uno para el este y uno para el norte. Entonces ahí también estará una estación del teleférico y en el futuro es donde llegaría la línea 2A del metro de Santo Domingo. Y lo que es el proyecto de la conectividad férrea entre el sur y el norte, vendría desde Jaina hacia la entrada de los Alcarrizos y desde la entrada de los Alcarrizos hacia el Cibao. No, pues esa parte la va a tener que hacer Leonel o el que venga. No, esa parte la va a hacer el Estado Dominicano. Sí, no, pero tiene que tener un presidente. Pero tiene una cabeza para que el Estado dirija, tiene que haber un junior. Escúchame, María. No, adelante, María. Sí, porque tú no dejas hablar uno, Dios mío. ¿Cómo, María? Claro. Me está tirando en vivo. Sí, pues tú me tiras allí, señor Junior. Los Alcarrizos es un municipio que tiene muchos habitantes, es un municipio, todo el mundo sabe, de mucha pobreza, y la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a los municipios. ¿Cómo anda? Bueno, en una proporción de 10, el 5% serían 5. En una proporción de 300, el 5% será 15. Sí. Entonces los Alcarrizos tienen en delincuencia la proporcionabilidad que le corresponde a 300.000 habitantes en 62 kilómetros cuadrados, que nos da una población, una densidad poblacional de alrededor de 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si fuéramos hoy una provincia, fuéramos la provincia número 14 del país. Y poblacionalmente, electoralmente, el peso específico de los Alcarrizos es el equivalente a 10 provincias del sur juntas. A 10. A 10. De los primeros 25 municipios del país, ¿en qué número están ustedes? Nosotros estamos entre 7 y 8, porque los Alcarrizos fluctúan. Y todos sería los días la provincia creciendo, 14. Todos los días ¿Qué presupuesto maneja la alcaldía para esos 300.000 habitantes? Sí, igual que estamos hablando de $700.000 para recoger 5.700.000 al año. No, mensual. Entonces, en ese proceso nosotros recogemos 5.000, son 27 millones de pesos aproximadamente. Mensual, pues tú manejas unos cuartos. Sí, es verdad. Pero viendo, Víctor Polanco nada más maneja 60 millones al año. Visto per No, cápita. eso no es verdad. Me dijo él. No, será mensual. Mensual. Claro. Y hay más gente en Santo Domingo Norte que allá. Claro, lo que pasa es que la extensión territorial de Santo es más Domingo grande, Norte, claro. Sí, y el desarrollo incluso. Nosotros somos, mire, es que a veces nosotros nos mensual. olvidamos. Pero los destacamentos funcionan por allá, es porque que- yo he es que hecho la muchos política- reportajes y dice que no hay patrulleo, que no. Es que la política de seguridad ciudadana tiene que pasar por eliminar destacamentos y hacer más presencia policial. Más presencia policial, exacto. Nosotros hemos Sí. trabajado mucho disuadir. el tema de seguridad ciudadana, porque aquí se ha querido confundir seguridad nacional Sí, con claro, seguridad claro. ciudadana. Son dos cosas No muy es lo mismo. diferentes. No. Entonces nosotros desde una mesa de seguridad y género que constituimos hace 10 años, hemos estado aportando a lo que es la seguridad ciudadana en los Alcarrizos. Y eso llevó a que hemos eliminado 75 lugares que no se comunicaban entre sí. Han sido 75 puentes y alcantarillas que ha construido el ayuntamiento. En ese camino hemos comprado 9 viviendas para demolerlas en un plan de ordenamiento territorial. Y en los últimos 6 años hemos tenido una participación activa del Ministerio de Obras Públicas apoyándonos con asfalto. Eso es importante. Nosotros hacemos aceras, contenes, hacemos el afirmado y el Ministerio de Obras Públicas nos da asfalto, entonces nosotros lo aplicamos. Eso ha ido llevando a los Alcarrizos en lo que nosotros definimos como un plan estratégico a 20 años, en 2 etapas. Una primera etapa que ya se cumplió, de 10 años, y una segunda etapa que le faltan 4 años más para concluirse. Junior, escúchame, realmente no ve. para no salirnos de Adelante, Junior, el cementerio aquel que se improvisó, ¿qué pasó finalmente con él? Ustedes lograron expropiar esos terrenos y pudieron formalizar que el entierro de cadáveres sea acorde con el tema sanitario, que no vaya a producir un problema de salud pública para los Ahora, habitantes hay del conceptos de improvisación, ¿verdad?
que corren una etapa. Ya no es un cementerio improvisado. Ya es un cementerio. Es un cementerio, tiene 600 personas y pico ya ¿Y depositadas. ustedes ahí. tienen el control de eso? No, ahí es donde va. Entonces ahí viene el tema de la definición jurídica de la tierra. De ahí que la comunidad ha estado pidiendo el decreto que declare de utilidad pública unos terrenos en Liti que tiene el Banco de Reserva, donde el CEA participa, donde participan particulares, para entonces nosotros como alcaldía, para lo cual inclusive ya tenemos el boceto del proyecto de cementerio, que sería el primer cementerio, torre cementerio en República Dominicana. ¿Cómo? Que lo ¿Con tenemos ascensor y todo? Sí, porque la idea es... Sí, una torre. Sí, los algarrizos tienen, así mismo es. Oye. Los algarrizos tienen muy poca tierra. Entonces hemos visto que los 300.000 metros que estamos solicitando, Claro. mira, los 300.000 metros Un que nosotros... cementerio inteligente sería eso. Bueno, digamos un cementerio moderno, Sí. de acuerdo a un territorio con limitación, con mucha población y creciendo de manera permanente. Entonces nosotros desde ahora estamos planificando un proyecto que pueda tener 20 o 30 años de existencia, pero además que permita la reutilización del mismo. Y eso solamente se puede hacer mediante la construcción de una infraestructura que permita hacer eso. Para eso nosotros planteamos un elemento interesante, que es que la propia ley de fideicomiso nos permitiría a nosotros como alcaldía desarrollar un proyecto. Sí, como un proyecto privado que se paga a sí con mismo. financiamiento. Entonces sería el primer cementerio municipal hecho bajo ese régimen. ¿Qué nos falta? Nos falta la declaratoria de utilidad pública. Pero usted tiene que andarle rápido a eso, porque cuando tú quieras esa torre, ya los muertos no le van a permitir construir. Bueno, eso es una parte que Eso es nosotros peligroso. nos preocupa, y ahí yo siempre he dicho, mire, si algo nosotros tenemos que ser autocríticos, Claro. las diferentes autoridades tenemos responsabilidad de ahí. Yo como alcaldía asumo mi responsabilidad, la Procuraduría, porque hay un tema legal de seguridad, la Policía Nacional, Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente, el propio Estado en sentido general, porque eso ya después del hecho consumado, debimos de Pero haber ¿cuál es el tomado- estatus del decreto? Porque no entiendo por qué un territorio que está en litia entre dos entidades estatales, Banco de Reserva. No, hay un tercero privado, pero es el que menos tiene. El que menos tiene es una instancia privada, la cual ya ha manifestado disposición De negociar. de negociar, porque no tiene de otra. Ellos tenían la idea de hacer unos proyectos habitacionales ahí. Al lado del cementerio no puedo Entonces, yo le ser. decía, Están habitando los Un cadáveres. apartamento más chiquito que vamos a hacer. entonces yo le planteaba eso, y realmente ellos han estado en disposición, inclusive ya nos hicieron una oferta, la cual nosotros hemos canalizado a través de la gobernación al gobierno central, como una forma de transparentar todo y darle... Pero tú tienes contacto con el Poder Ejecutivo, avanza la propuesta Mira, de el presidente... decreto. El presidente estuvo 3 o 4 días después que se inició el proceso, y ahí él delegó en el gobernador de la provincia. Ay, mi madre. Y Vamos bien, nosotros sí. para que presentemos el informe. Nosotros Eso es jodido. lo que nos correspondía era Hacer el presentar el informe Y ya a usted lo través de la presentó. gobernación, ya se hizo, pero nosotros tenemos la fe. Usted no ha pedido una cita formal con el Mira, señor presidente sí. para ir con un plano y plantearle las necesidades y el él apoyo sabe, que usted él necesita. sabe la Lo que No, pasa- pero el alcalde, Mira que lo Pero que el presidente sucede. sabe. pero lo los que está tuiteros estaban pasando. allá. Usted no le dan cita allá al Pero palacio. mire qué es lo que sucede. Lo que sucede es lo siguiente. Para nosotros como comunidad ese es un gran problema. Claro. Para el gobierno Hasta de nacional salud, salubridad, es sanidad. un pequeño problema. Entonces Sí. ahí juegan un papel los funcionarios intermedios, los del Poder Ejecutivo, Sí. que Exacto. tienen que ver, viabilizar Motivar. y motivar. Nosotros hemos estado dispuestos, hemos estado haciendo comunicación permanente, y lo que hemos hecho como alcaldía es que el Consejo de Regidores no autorizó ya, mediante disposición de conjunto y a unanimidad, que de declarada la de utilidad pública, los terrenos, el ayuntamiento automáticamente iniciará el proceso de cierre, Ok. con lo que es la verja perimetral, para preparar el proyecto. Exacto. Junior, uno ve a la distancia, Pero eso debe ser pronto. sí, ya, debe ser ya. no puede ser. Eso y el camino real, ¿cómo que se llama el camino? Nuevo camino. Circunvalación interna o El nuevo, nuevo camino. camino. El nuevo camino, ay, que eso no me acuerda el PLD, eso es una desgracia. Oh, pero- Quizá por eso que no se ha hecho. Oigan, Mira una cosa. Hay una tesis desarrollada en los Alcarrizos, y por eso que por nosotros eso no se ha hecho. hemos Quítale el asumido- nombre, vamos a ponerle camino real. No, porque se el nuevo llama camino, circunvalación interna, como se llamó el sí, proyecto nuevo en el camino, primer ay, momento. ay, ay.
Eso es una desgracia. Hay que buscar por dónde moverse en el Carrizo. Sí, mira una cosa. En el tema que nos ocupa en lo inmediato, posible modificación constitucional con el tema de las elecciones municipales. Junior, que uno no tiene acceso a los líderes municipales, apenas son 2 o 3 los líderes de la actividad municipal, luce huérfana. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Para dónde vamos? ¿Hay elecciones en febrero o no hay elecciones? Mira, lo de las elecciones en febrero es constitucional. Es decir, él habla de una posible modificación para unificar. Elecciones en febrero o hay que modificar la Constitución. Para hacerse mal. Modificar la Constitución de la República. Yo oigo aquí que la gente habla como que el mundo se va a caer. La República Dominicana tiene su mecanismo de cómo se modifica la Constitución. Y en la Asamblea Nacional. Mira, lo rápido o al paso de cada proceso depende de la disposición que podamos tener. Ahora, ¿qué yo entiendo? Pero la disposición, siempre y cuando sea para la necesidad o la necesidad. Mira qué es lo que sucede. En República Dominicana, con la salida de Peña, de Balaguer y de Bosch, y después de Agripino, nos quedamos sin oráculo, nos quedamos sin intermediarios. Porque tú tienes a 3 expresidentes activos, ¿verdad? Entonces, quien pudo jugar ese papel y pudo tener 2 Junior nada más. 2. Ajá. Ahora. Hipólito Mejía. Sí, Hipólito y el presidente actual. No, por todavía no ha salido. No, óyeme. Él va a salir en el 20. Estamos hablando de los 3 líderes. Son los 3 líderes. Ahora, ¿qué yo entiendo? Exacto. Y me disculpan algunos ciudadanos. Y se habla de líder, su Yo entiendo que hay un líder importante en este país que perdió la brújula. ¿Cuál? Leonel Fernández. Oh. Yo entendí Este programa es tuyo. que con la salida... ¿Eso como por qué, Junior? Bueno, yo entendí que con la salida de Bosch, Balaguer, él debió de jugar el papel del oráculo del país. Y entendí que Funglode era el mejor lugar. Pero eso es lo que él está haciendo, defendiendo la Constitución. Mira una cosa. Yo no tengo por qué ser parcial o imparcial en una lucha interna del PLD. Ahora, yo lo veo como ciudadano. Yo lo veo como ciudadano. El mejor recurso que tenía la República Dominicana para resolver uno de los principales problemas, que es la concertación en esa culpa la tiene el líder tuyo, Miguel Vargas Maldonado, porque él fue que abrió con el tema de las corbatas azules. Si él, cuando tenía fuerza política, se hubiese trancado, él hubiese sido presidente, ni vuelve Hipólito ni vuelve Leonel. Oiga, que lo que Miguel, no me digas que no. No, mire, los procesos cambian. Y tú tienes un problema en el 2008. Entonces tú te puedes reelegir como alcalde y René no. No, tú tienes el 2008. No me digas que no. Escúchame, 2008-2009. En el cual la República Dominicana entró en un proceso de concertación. Exacto. Porque solamente se habla del tema de que se abrió la posibilidad de que Hipólito aspirara. No, y las reformas estructurales que se hicieron en ese país. No, maravilloso. Entonces, ¿qué nosotros...? Pero en ese punto, si tu líder se trancaba, no había juego. Bueno, no había juego. Si mi líder se trancara, no hubiera visto tribunal. Él hubiese sido el presidente. Escúchame, porque es que todo es una... Mire, estamos hablando de ese punto. En democracia, por favor. En democracia. Yo no lo he estudiado demasiado. Óigame, en democracia se hacen concertaciones y concesiones. Tú no puedes pedirme a mí. Dentro del centralismo democrático. Escúchame, tú no me puedes pedir a mí que yo te dé concesiones a ti, si tú no estás en disposición de sacrificarte en algo. De acuerdo. Entonces, en ese momento, ¿cuál era el principal problema que había en el país? El principal problema que había en el país era la nacionalidad. La nacionalidad, había una serie de elementos. Y mire, y cuando la historia se escriba... Fue el último tema que se discutió en la reforma, porque pero óigame, cuando la historia se escriba de verdad, a Miguel empezarán a llegarle reconocimiento. No, ya le están llegando por el trabajo que está haciendo en Consellería. Por decisiones que como tomó, te digo una, te digo la otra. Por decisiones que tomó, aún corriendo riesgo de no ser presidente, como ojo, Junior, ojo. Entonces, yo no estoy diciendo que Miguel lo hizo mal. No. Pero volvamos al punto. No, para nada. Pero volvamos al punto. Aquí hay un pacto pendiente. ¿Y por qué no se ha podido hacer? Luis Abinader no quiere. No. Es porque no hay un lugar en el que se discuta con imparcialidad. Aquí hay una ley electoral y una ley de partido que es un caos, porque no se discutió en lugares imparciales.
Aquí hay una ley de ordenamiento territorial. Oye, el Congreso Nacional no es el escenario para discutir. No, los partidos se reúnen y llevan una línea. No, miren. En toda la democracia del mundo existen los gobiernos de concertaciones. Pero vamos a buscar a Agripino de nuevo, pues porque nuestro Agripino no tiene que ser Leonel Fernández, porque Leonel también es político, igual que Danilo, igual que No, claro, Junior. Vamos a mandarte a la sociedad civil a dirigirte al ayuntamiento. Perdón. Para que concerte contigo allá. Hermano. No, el que tiene que concertar es tú, que eres el alcalde que votaron por ti. Adelante. Si me permite te entrevisto. Tú puedes. ¿Tú crees que en este país existe alguien que pueda llamar a Danilo, a Luis, a los empresarios, a los líderes eclesiásticos a discutir un tema? ¿Existe alguien que la pueda embajada hacer- americana nada más? No, ni siquiera Vamos ellos, a llamar a porque ahora hay Agripino un de contrapeso entre Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, nosotros necesitamos que en algún momento se cierre un ciclo, y es un ciclo político. Ese debe ser Danilo que asuma ese rol a partir del 20. Ahí está. ¿Y por qué no? Ellos pudieran decir que por qué no a Danilo. partir de... Pero ¿y por qué no a partir de ahí que se concerten cosas ahora? Yo estoy de acuerdo Por ejemplo, contigo. yo quiero ser alcalde otra vez, con un propósito ¿cuál? De terminar una obra. Pero automáticamente, como dije en el 2006, que era un proyecto a 20 años, en febrero yo voy a decir que se prepare la nueva generación, que a partir de ahí yo seré el árbitro para que en los Alcarrizos se construya un nuevo liderazgo fundamentado en un relevo consciente. Ahora, ¿por qué Junior Santos puede ir a la reelección? Porque la Constitución lo permite. No hay que reformar la Constitución para que Junior, René, David Collado, el otro se postulen. Entonces, ahí lo que yo entiendo que debe de haber es una concertación. ¿Vamos a hacerla? Lo que tú quieres, yo te lo pueda dar, y lo que la institucionalidad del país necesita, como hacía Peña Gómez. Estoy de acuerdo. Mira que mencionaste a Peña Gómez, que se haga la del 94, que Balaguer no pudo ir. Hagan ese es el eso. problema. Lo que pasa es que los antirreeleccionistas lo único que saben decir es reelección. No, yo no soy antirreeleccionista. Que hagan una propuesta de reforma constitucional que incluya esa discusión y otra. Yo lo que no estaré de acuerdo nunca es que cada 4 años, porque a 3 señores que están enquitados en Palacio, gozando de los impuestos que yo pago, le metan en la cabeza a un presidente, a un mandatario, que él tiene que realizar porque es la necesidad nacional. No es así, y la demostración es Danilo Medina. Si Danilo no sale presidente en el 12, ninguno de ellos hubiesen entrado. Entonces yo creo en el relevo. En eso sí yo creo. Yo también. Eso yo creo. Junior Santos. Gracias, hermano. Coño, buena entrevista. Junior Santos ha estado aquí con nosotros. Esto le falta una segunda parte de esta entrevista, señores. Nos vemos mañana a las 8. No hablamos de funeraria ni de nada de eso.